Chingüeso, ¿qué pasaría si el más duro de República Dominicana cayera en el universo de Five Nights at Freddy's con esa confianza de barrio abusadora? Día 1. El dominicano aparece en una pizzería oscura y vieja, donde un tipo raro como Purple Guy le ofrece trabajo nocturno, y él aburrido acepta relajado, diciendo que esa vaina se ve chilling. Día 2. El dominicano está en la sala de seguridad, viendo cámaras, comiendo picapollo tranquilo, y de repente ve a Freddy Fazbear y los otros moverse solos, y él dice que esos muñecos tienen alma. Día 3. El dominicano ve a Freddy acercarse lento para meter presión, pero él sin miedo agarra su picapollo, le da un golpe duro y le dice que respete, que la hora de comer es sagrada. Día 4. El dominicano ve llegar a Bonnie con su guitarra, se le ríe, le dice que con eso no prende nada, saca un altavoz, pone dembow y lo pone a bailar sin control. Día 5. El dominicano ve a Foxy corriendo agresivo, y él rápido saca una pistola de agua, le dispara sin miedo, se cortocircuita y le dice que le falta calle y que baje esa loquera. Día 6. El dominicano vuelve donde Purple Guy, le dice que ese trabajo está demasiado fácil, renuncia tranquilo, y luego salen noticias donde los animatrónicos bailan dembow sin parar, cerrando el lugar.